Muy buenos días, amables Bom dia, hermanos presentes amáveis amigos en Villahermosa, e irmãos Tabasco, presentes aqui em Villahermosa, Tabasco. ministros Recebam minhas y sus saudações, congregaciones ministros e suas congregações aqui reunidos en Villahermosa em y en Villahermosa ciudades e em diferentes cidades mexicanas, da República Mexicana, ministros y colaboradores e também ministros e colaboradores e suas congregações países em de diferentes de países Norteamérica da América Latina, y demás, da América do Norte e demais nações. y un saludo muy especial para E uma saudação muito la especial Carpa Catedral en Puerto para a Rico, grande tenda catedral em Porto Rico e todas as pessoas ali reunidas. E ao reverendo José Benjamin Pérez, lá em Cayey, Porto Rico. Es para mí un privilegio grande Para mim, estar con ustedes en é um grande privilégio estar com vocês para compartir nesta con ocasião, ustedes unos momentos de para compañía y compartilharmos calor alguns momentos de companheirismo del Señor. em torno da palavra do Senhor. Antes de entrar al tema de estudio bíblico de la escuela bíblica de hoy domingo, tendremos Antes de entrarmos no tema do estudo bíblico video, da escola bíblica de hoje, domingo, un corto video teremos um curto para el día de vídeo hoy que tiene tem três sessões que se desarrollaron en el Congreso que se desenvolveram de la República no del Congresso Paraguay da República do Paraguai, Integración por la Paz, durante a cúpula de integração pela del paz, 4 al 8 Cume de Paz, octubre de este do año dia 4 a 8 de 2016. outubro deste ano 2016, Y así para que assim temos desfrutemos un corto documental de um evento curto allá documentário do evento lá no Paraguai, este mes de octubre pasado, deste mês de outubro para lo passado, cual para o qual pido ya eu peço pasen el vídeo que passem o vídeo e em seguida estarei novamente com vocês. Al año, en la Cumbre de Integración por la Paz, líderes y pensadores del ámbito educativo, diplomático, político, parlamentario, jurídico y empresarial se reúnen con responsabilidad y compromiso en un espacio internacional abierto al diálogo, la integración y la proposición de nuevos enfoques que permitan alcanzar una cultura de paz y dignificación de la educación superior. La ALIU se hace presente nuevamente en esta segunda cumbre Cumipaz para liderar la sesión educativa, propiciando un espacio para el análisis de lo que se ha logrado y para trazar una hoja de ruta para el futuro, reafirmando siempre nuestro interés y nuestro compromiso de trabajar juntos por la paz del mundo. Deseamos que la paz sea realmente el fundamento de nuestras alianzas, de nuestra integración, el fundamento de la educación que promovemos para nosotros mismos, para nuestras naciones, para el mundo. Convocados por la Embajada Mundial de Activistas por la Paz,
se reunieron del 4 al 8 de octubre en la sala bicameral del Palacio Legislativo de Paraguay altos dignatarios del ámbito educativo, académico y estudiantes universitarios de diversos países y culturas para crear propuestas en pro de una educación integral de calidad que contribuya a la formación de profesionales éticos y con valores humanos. Y es muy interesante definir un perfil de salida, es decir, un objetivo final de todo un sistema educativo en 3 palabras que podrían ser más bien abstractas: la justicia, la solidaridad y la innovación. Nuestro sistema educativo en Guatemala pretende y está trabajando para que facilite a los estudiantes que construyan aprendizajes pertinentes a su contexto cultural, social o sociolingüístico y a su desarrollo psicobiosocial. Este es un desafío de todo sistema educativo: formar a las personas de acuerdo a sus contextos. La educación tiene que tener inmersa en sí valores, tiene que tener principios, porque si no tiene valores y principios, no existe la posibilidad de transformar nada. Más bien, anquilosarnos en procesos educativos que tienen tanto tiempo lamentable en la actividad de nuestros países. Por su parte, el presidente ejecutivo de la EMAP enfatizó en que es necesario modificar la cultura educativa y establecer nuevos paradigmas con un modelo educativo acorde a las necesidades del siglo XXI. De otro lado, indicó que si se considera la felicidad como el más íntimo anhelo del ser humano, entonces el sistema educativo actual requiere de un componente adicional. La educación no debe concentrarse solamente en el ser, el saber y el saber hacer. Debe complementarse el círculo del sistema educativo y enseñar al individuo a tomar decisiones. Eso es saber decidir. El poder transformador de la educación, la paz como eje transversal en la gestión universitaria y el rol de las universidades en la promoción de la paz fueron los temas analizados en las mesas de trabajo paralelas y en conferencia magistral, la inmigración como desafío de la educación superior. El mundo natural necesita ser salvo, pero el mundo humano de igual modo necesita ser salvado. Necesitamos salvarnos de nosotros mismos, salvarnos de nuestra codicia, y necesitamos cuidarnos de nuestro nacionalismo insular ciego y de la falta de respeto con otros seres humanos. Orientar la acción docente hacia la expansión de su enfoque a una visión holística para crear profesionales sensibles a la realidad y a su entorno. La consolidación de la cooperación internacional solidaria, la búsqueda de la cooperación a partir de todos estos aspectos. Impulsar el voluntariado como una estrategia para la formación de líderes y como un espacio para el desarrollo de la cooperación. Las políticas de Estado cumplen un papel fundamental en el desarrollo y la estabilidad de los pueblos, máxime si se les considera de vital importancia para alcanzar la felicidad de quienes componen la sociedad. No le puede garantizar el estado de la felicidad del ser humano, lo que sí puede de alguna manera garantizar que esos obstáculos que le impiden alcanzar o soñar por la felicidad no estén en su camino.
Importantes líderes del campo diplomático, jurídico, educativo y empresarial se reunieron en Asunción, Paraguay, como respuesta a la convocatoria internacional que hizo la Embajada Mundial de Activistas por la Paz para asistir a la Cumbre de Integración por la Paz, desarrollada del 4 al 8 de octubre en el Palacio Legislativo de la Nación, con el fin de trabajar en pro de la paz, el bienestar y la felicidad de la familia humana, de las naciones y de la Madre Tierra. Nunca es demasiado el esfuerzo cuando de trabajar por la integración se trata. La paz es el camino hacia la felicidad que constituye la realización de la vida. Esperamos encuentren aquí las condiciones necesarias para un diálogo fructífero que nos lleve a asumir compromisos de acciones concretas a favor de promover y practicar una cultura de paz en el mundo. La sesión diplomática, parlamentaria y política contó con la participación especial del secretario general de la Organización de Estados Americanos, quien en su disertación enunció iniciativas como la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, el diálogo interreligioso e intercultural y el apoyo contra la corrupción en Honduras, además de su pedido de activación de la Carta Interamericana ante la actual crisis venezolana. Estas iniciativas demuestran el compromiso de la OEA con promover y procurar la paz en beneficio de todos los habitantes de las Américas. Si nuestro compromiso por la paz, la defensa de la democracia y los derechos humanos, somos capaces de articular la Agenda 2030 para acabar con la exclusión social, en las Américas estaremos cumpliendo con acercar a la OEA a los problemas reales de la gente y colocar a nuestra organización a la altura de los desafíos del siglo XXI. En el mismo acto, el presidente ejecutivo de la EMAP señaló el desafío de los líderes democráticos del siglo XXI para alcanzar la paz del ser humano y de las naciones. Felicitó a la OEA por su proclama de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y a la Corte Penal Internacional por su decisión de sentenciar los delitos ambientales. De esta manera, hizo entrega al secretario general de la OEA de la propuesta de una Carta Ambiental Interamericana que contiene la proclama de Constitución de los Derechos de la Madre Tierra, Ley Marco para la Prevención y Sanción del Delito de Ecocidio, Carta para la Protección de la Madre Tierra y la creación de una Corte Interamericana para la defensa de los derechos de la Madre Tierra. Estamos conscientes que son conceptos y documentos de los cuales se están tocando intereses particulares y por consecuencia nos enfrentamos a muchas barreras y obstáculos, pero se requiere que los acuerdos que comúnmente aceptan y vinculan a los países a través de tratados bilaterales y multilaterales se traduzcan en acciones para alcanzar los objetivos trazados. Tenemos 16 personas. El trabajo de reflexión y propuestas se desarrolló en 3 mesas paralelas bajo los siguientes tópicos: construcción de una alianza para la gobernanza global e integradora por los derechos humanos y de la Madre Tierra, desarrollo sostenible más allá de la Agenda 2030 de la ONU y nuevos enfoques para la preservación y restauración de la Madre Tierra. El objetivo aquí es tener una mente abierta de cómo educar a cómo preservar nuestra Madre Tierra también. Queremos mostrar nosotros que es importante la protección y la garantía de nuestra Madre Tierra, pero a través de las políticas públicas. ¿Cómo podemos nosotros, mediante actos gubernativos, incidir en la realidad para que sea posible el desarrollo sostenible o sustentable, que me gusta más? Por supuesto que aprobando leyes, decretos y formulando políticas. Hay que abrir los caminos para que nuestras comunidades tengan voz y voto en el debate público. Un representante de cada temática se presentó en plenaria con lo que consideraron las conclusiones y aportes de los legisladores y representantes políticos para la declaración oficial de Asunción. Promover el respeto y el cuidado del medio ambiente y la Madre Tierra con políticas activas de concientización y educación. Generar una alianza para la realización de seminarios, encuentros y foros con el fin de sensibilizar a los líderes políticos, sociales, empresariales y académicos sobre la necesidad de impulsar políticas incluyentes y de tolerancia cultural y religiosa.
elaborar una ley marco que sea promovida a nivel internacional como guía para los pueblos indígenas y que los parlamentarios se comprometan a apoyar esta ley. ¿Qué se van a hacer con las propuestas? Con la ayuda de cada uno de ustedes queremos materializarlas en el transcurso de este año, llevarla ante diferentes organismos internacionales, bloques regionales, para que durante el 2017 podamos nuevamente reunirnos para hablar de los avances que tuvimos en cuanto a la materialización de cada una de estas propuestas. Durante el mes de octubre, en la ciudad de Asunción, la Cumbre de Integración por la Paz recibió a los representantes de altas cortes judiciales y de otros organismos nacionales que administran justicia, como participantes dentro de la sesión Justicia y Democracia, en la sala bicameral del Palacio Legislativo de Paraguay. El proyecto Justicia para la Paz tiene campos a nivel internacional y también a nivel nacional. Tiene como finalidad actualizar y enmendar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, el Estatuto de Roma y el Reglamento de la Organización de las Naciones Unidas, democratizar la ONU, ampliando el número de países miembros permanentes del Consejo de Seguridad y fortalecer a la Corte Penal Internacional y a su Fiscalía General. Las propuestas dentro de la agenda jurídica fueron presentadas por el presidente ejecutivo de la EMAP, quien plantea: 1. La protección de otros grupos humanos excluidos de la tipificación del delito de genocidio y su ampliación a conductas como el politicidio y el etnocidio. 2. La democratización del Consejo de Seguridad de la ONU para el ejercicio del derecho de veto. 3. Revisión del artículo 16 del Estatuto de Roma para fortalecer la autonomía y eficacia de la Corte Penal Internacional. Y 4. Un llamado a la ratificación de la Convención sobre Genocidio y el Estatuto de Roma para los países que aún no lo han hecho. Al margen de las razones de conveniencia que se puedan aducir, el Consejo de Seguridad de la ONU es un órgano político y la CPI es un órgano judicial cuyo funcionamiento debe regirse por parámetros democráticos. He venido insistiendo en la necesidad de crear las fiscalías regionales de la Corte Penal Internacional y así asegurar la inmediata recolección de evidencias. Con la conformación de 2 paneles de expertos, se analizó la eficacia de la justicia universal y nacional y las propuestas presentadas en procura de una justicia para la paz. El hecho que se le pida a la Corte, aún aduciendo el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, no es suficiente para venir a interrumpir el enjuiciamiento o a diferir todo un proceso. Y que los escaños existentes en el Consejo de Seguridad deben ampliarse y responder al principio de proporcionalidad y de representatividad regional. Las leyes internacionales muy frecuentemente y sus sistemas les faltan dientes y están lejos de ser perfectas. Tenemos un gran camino por recorrer en la justicia y hay muchos modelos en los cuales la justicia puede tomar lugar. Cuando se trate de ponderar si se ejerce o no se ejerce el derecho de veto, puedan
hacer uso de la facultad de abstenerse de votar. A esta convocatoria acudieron altos dignatarios y miembros de organismos regionales dentro del Sistema Internacional de Derechos Humanos, como el presidente de la Corte Africana de Derechos Humanos, Dr. Agustino Ramadani, el ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Manuel Ventura, y el Dr. César Salazar, presidente de la Corte Centroamericana de Justicia. La práctica jurídica demuestra que cuando se reconocen y se defienden los derechos humanos y fundamentales, se contribuye justa, igualitaria y equitativamente en la consecución de la paz mundial. En el marco de los procesos de paz o de transición a la democracia, no puede desconocerse la obligación internacional de investigar, juzgar y condenar las graves violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Violación generalizada y sistemática de los derechos humanos es un terreno fértil para el genocidio. El desafío está en encontrar todas aquellas decisiones que son necesarias e inmediatas sin necesidad de esperar en el concierto internacional un éxito económico, sino también tener un éxito de protección en los derechos de las personas. La Corte Penal Internacional tuvo participación con dos de sus más altos representantes, Antoine Kessea del Congo y Howard Morrison del Reino Unido. Respaldaron las iniciativas que buscan desde la verdad y la justicia una seguridad jurídica y el fortalecimiento de la paz. Y yo creo que la Embajada Mundial de Activistas por la Paz nos puede ayudar para lograr que estos estados, que no son parte del Estatuto de Roma todavía, se unan para que podamos de esta manera tener muchas más ratificaciones al Estatuto de Roma, de manera que esta carta sea genuinamente universal y de esta manera evitar esta situación de tener estados que no son parte del Estatuto de Roma, pero que están sentados en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que toman decisiones acerca de la Corte Penal Internacional, aún acerca de países que no hacen parte del Estatuto de Roma. Hemos visto que la Corte Penal Internacional ha adoptado, yo estoy contento por eso, el concepto de crímenes ambientales y buscamos que alcancen el nivel de crímenes contra la humanidad, ya sean que esos crímenes sean cometidos por multinacionales y probablemente se cause que ellos tengan que reparar financieramente o tener una sanción financiera. Las propuestas iniciales fueron nutridas con cada disertación. El documento producto de la sesión Justicia y Democracia entró a ser parte de la Declaración Oficial de Asunción. Sin lugar a duda, la esfera judicial aboga por una justicia universal, autónoma, justa y eficaz. Agora, leiamos em São João, capítulo 14, verso 26. No capítulo 14, 16 versos versículo 26, e no capítulo 16, versículos 12 ao 15. No capítulo 14, versículo 26 de São João
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E no capítulo 16 de São João, do versículo 12 em diante, diz: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Seguindo ao que conhece o caminho, à terra prometida. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Assim como o povo de Israel seguiu a Deus na coluna de fogo, naquela nuvem que durante o dia os protegia do sol, e durante a noite era uma nuvem de luz, uma coluna de fogo que os iluminava no caminho, e os levou por meio do profeta Moisés à fronteira da terra prometida, e depois de Moisés passou a Josué, através de quem levou o povo para o outro lado do Jordão, na terra prometida, onde estavam todas as bênçãos prometidas para o povo hebreu, e aonde Deus moraria com seu povo, nos profetas, nos juízes e nos profetas, e estaria no lugar santíssimo do tabernáculo que Moisés construiu e que levaram para a terra prometida. E depois, no templo que o rei Salomão construiu, Deus continuou morando no lugar santíssimo do templo, no meio dos dois querubins de ouro e dos dois querubins de madeira de oliveira. Esses querubins estavam recobertos de ouro, o que é tipo e figura dos ministérios das duas oliveiras, dos ministérios de Moisés e Elias, ministérios que se repetirão neste tempo final, na vinda do Senhor, porque o Filho do Homem vem com seus anjos, que são os ministérios de Moisés e de Elias, repetindo-se neste tempo final. E, porquanto as duas oliveiras recobertas de ouro e aqueles dois querubins de madeira de oliveira recobertos de ouro estavam no lugar santíssimo, assim também
no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, aparecerão os ministérios das duas oliveiras, do capítulo 11 do Apocalipse, versículos 1 ao 14, e de Zacarias, capítulo 4, versículos 11 ao 14. É aí onde veremos a repetição desses ministérios de Moisés e Elias, os quais atuarão a favor do povo hebreu. Tudo isso tem de aparecer no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja. E como se chega ao lugar santíssimo do templo espiritual? A construção desse templo veio sendo realizada desde o leste, onde a igreja do Senhor Jesus Cristo nasceu, lá no tempo dos apóstolos, e mais adiante encontramos que de lá passou os gentios, para a primeira etapa da igreja entre os gentios. E o povo está chamado a seguir ao que conhece o caminho, que é o Espírito Santo no meio da sua igreja, na sua trajetória, no seu caminho, de uma era a outra era. Assim como no caminho de Israel pelo deserto, por 400 anos, a coluna de fogo, o anjo do pacto, o Espírito Santo o acompanhou, assim também, de era em era, milhões de seres humanos, no corpo místico de Cristo, cada grupo, em sua era, esteve seguindo ao que conhece o caminho, ao Espírito Santo. E de era em era foi subindo até chegar a este tempo final, no qual nos encontramos na parte mais importante desse templo espiritual, que é o lugar santíssimo, a era da pedra angular. O lugar para a vinda do Senhor, a habitação para o Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Assim como veio há 2000 anos atrás, na parte da era de pedra angular daquele tempo, assim também é para este tempo final. Portanto, os filhos e filhas de Deus estiveram seguindo ao que conhece o caminho, a terra prometida, ou seja, estiveram seguindo ao Espírito Santo no meio da sua igreja, de era em era. E agora nos correspondeu responder ao chamado do sobe aqui. Sempre foi subindo de uma era a outra era. Da outra era a outra era, até chegar à era de pedra angular, na qual nos encontramos. E a qual nos guiou e o Senhor nos colocou neste tempo final, pelo qual agradecemos a Deus por sua direção, por meio do seu Espírito Santo, o qual
esteve no meio da sua igreja, de etapa em etapa, de era em era. Em Éxodo capítulo No capítulo 23 do Êxodo, verso 20 al 23, dice, versículos 20 ao 23 diz: Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Para que envia o anjo? Para que guarde o seu povo no caminho e para que o introduza na terra prometida, no lugar que Deus preparou. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Onde está o nome de Deus? No anjo. No anjo do pacto. No Espírito Santo, o qual conhece o caminho que levava à terra prometida, lá na terra prometida literal. E aqui, na terra prometida espiritual, no reino de Deus, no reino do Messias, no campo espiritual. E logo depois, neste tempo final, a terra prometida, no campo físico, num corpo glorificado e eterno, para entrarmos literalmente no reino de Deus, entrarmos fisicamente com um corpo glorificado. Nós, de nós mesmos, não sabemos o caminho para chegarmos até a terra prometida do novo corpo e eterno. Mas há quem saiba, quem conheça o caminho, é o anjo do pacto, o anjo de Deus, no qual o nome de Deus está, e através do qual Deus libertou ao povo hebreu. E Deus, por meio do seu anjo, se manifestou em Moisés, velou-se em carne humana em Moisés, e através de Moisés falou ao povo, e falou todos aqueles sinais que se cumpriram. Eram os pensamentos de Deus entrando no coração de Moisés. E Moisés falando esses pensamentos divinos. E ao falar esses pensamentos divinos, se fizeram uma realidade. Primeiro se encarnaram em Moisés. Ele falou essa palavra. E o que Moisés falou em cada ocasião se fez realidade. Era o anjo do pacto em e através de Moisés, levando o povo à terra prometida. Esse mesmo anjo de Deus, o Espírito Santo, é quem veio no dia de Pentecostes sobre 120 crentes em Cristo e os colocou no reino de Deus, na terra prometida, no campo espiritual. E esteve na sua trajetória desde o leste, lá na Ásia Menor, na Europa e no continente americano, chamando e juntando
os escolhidos de Deus, escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. Onde está ajuntando-os? No corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. A igreja é a ajuda idônea que Deus deu a Cristo. É a Eva espiritual. Portanto, Jesus é o Adão espiritual. Portanto, continuemos seguindo ao que conhece o caminho, à terra prometida, porque todos queremos chegar à terra prometida do novo corpo, do corpo eterno, imortal e glorificado, que Deus prometeu para cada crente em Cristo, sob a dispensação da graça. Eles são os que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo místico de Cristo, na dispensação da graça. A igreja do Senhor Jesus Cristo esteve seguindo ao que conhece o caminho, ao anjo do pacto, ao anjo de Deus, ao Espírito Santo, de era em era. E chegamos ao cume do monte de Deus. Chegamos à parte mais importante do templo espiritual de Cristo, que é o lugar santíssimo desse templo espiritual, na era da pedra angular, o qual está sendo construído com as pedras vivas, com seres humanos crentes em Cristo. Assim como cada etapa da igreja foi construída com pedras vivas, com crentes em Cristo, de era em era, que estiveram seguindo ao que conhece o caminho à terra prometida, ou seja, seguindo ao anjo do pacto, ao Espírito Santo, de era em era. E a esse é a quem nós estamos seguindo neste tempo final. El cual nos ha llamado y nos ha colocado en la edad de piedra angular, por lo cual le damos gracias o qual, por esta bendición pelo qual agradecemos a Deus por esta bênção tão grande de estarmos seguindo ao que conhece o caminho à terra prometida. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, pode fazer isto nesses momentos. Estaremos orando por você, para que Cristo o receba no seu reino, para o qual pode passar até aqui na frente. E oraremos por você, para que Cristo o receba no seu reino. En las diferentes naciones, diferentes países, también puede venir recibir de Cristo para que Cristo... Nas diferentes nações, nos diferentes países, também podem chegar aos pés de Cristo, para que Cristo os receba no seu reino e lhes dê a vida eterna. Lo más importante para el ser humano es
O mais importante para o ser humano é a vida eterna. Não há outra coisa mais importante para o ser humano do que a vida eterna. E somente podemos obtê-la seguindo ao que conhece o caminho à vida eterna, à imortalidade. E esse é Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, de era em era. E hoje em dia, na era da pedra angular. Cristo dijo que el Espíritu Santo vendría y nos guiaría a toda justicia y a toda verdad. Cristo disse que o Espírito Santo viria e guiaria a toda a justiça e a toda a verdade. É porque Ele é quem conhece o caminho. Por las personas que están viniendo a los pies de Cristo nuestro. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão chegando aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Deus tem muitas pessoas aqui em Vila Hermosa e em todas as cidades e povos da República Mexicana e em todos os países da América Latina, da América do Norte, do Caribe, do Canadá e demais nações da terra. Deus tem muitas pessoas e está chamando-as neste tempo final. Tem pessoas escritas no livro da vida do Cordeiro e tem pessoas escritas na seção do livro da vida e está chamando-as para lhes dar a vida eterna, porque Ele é quem conhece o caminho à vida eterna. Ele é quem nos leva à terra prometida do corpo eterno, imortal e glorificado, que está prometido para todos os crentes em Cristo para o tempo final. En los demás países pueden continuar viniendo a los pies de Cristo también, para que Cristo les reciba en su reino y les dé. Em outros países, podem continuar chegando aos pés de Cristo também, para que Cristo os receba em seu reino e lhes dê a vida eterna. Inclinados y nuestros ojos cerrados. Com nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados. Pai nosso que estás nos céus, venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como o único e suficiente Salvador. Rogo-te que as recebas no Teu reino. Eu te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo, para quem seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém. E agora os que vieram aos pés de Cristo, nesta ocasião, repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu em minha alma, em meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio na Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. E creio no Teu nome, como o único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que podemos ser salvos. Dou testemunho público da Tua fé em mim, da minha fé em Ti, e Te recebo como o meu único e suficiente Salvador. Rogo-te que perdoes os meus pecados, que me limpe de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água, no Teu nome, e produzas
o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no teu reino. Quero viver eternamente no teu reino. Faça uma realidade em mim a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora os que vieram aos pés de Cristo perguntarão: quando podem me batizar? Porque em São Marcos, no capítulo 16, versículos 15 ao 16, Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Portanto, vocês podem ser batizados porque vocês escutaram o Evangelho de Cristo. A fé de Cristo nasceu em suas almas. Creram e o receberam como seu único e suficiente Salvador. E que Cristo os batize com o Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. No batismo na água, a pessoa se identifica com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Portanto, todos podem ser batizados, que Cristo os batize com o Espírito Santo e fogo, que produza um novo nascimento em vocês, e continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Os que estão em outras nações também podem ser batizados nestes momentos, lá onde se encontram. Deixo ao ministro correspondente aqui, o reverendo Andrés Cruz Gallegos, para que indique como fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. E deixo em cada país ao ministro correspondente para que indique como fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, o qual está em nosso meio, em Espírito Santo, nos acompanhe em todos os dias da nossa vida e sempre nos mantenha as Escrituras e o entendimento abertos para compreendê-las. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para mim foi um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião. Que Deus abençoe a todos, guarde-os e sempre mantenham-se seguindo ao que conhece o caminho à terra prometida. Que Deus os abençoe e guarde a todos.